Raíces y Alas, un podcast sobre adopción. Patricia Pérez, directora del Hogar Soles en el Camino. Laura Silva, trabajadora social del Hogar Soles en el Camino. Laura Retamar, coordinadora del Hogar Soles en el Camino. En este capítulo abordaremos la importancia del crecimiento de los niños, niñas y adolescentes en ámbitos familiares. Ahora vamos a escuchar el testimonio de algunas personas frente a la pregunta de ¿qué es la adopción? Hola, mi nombre es Marcela. Marcela, ¿qué es para vos la adopción? La adopción es darle un poquito de cariño a algún niño que no tiene, darle familia a algún chico que lo necesite, y creo que es mutuo, ¿no? Darle amor y recibir el amor que ellos nos dan a nosotros. ¿Qué es la adopción? Es un acto de amor. Bueno, hoy nos encontramos con la licenciada María Marta Villalba, psicóloga, que la convocamos para que pueda contarnos, pueda explicarnos todo lo que nosotros hablamos sobre el derecho del niño a tener una familia, ¿no? Que desde la nueva concepción que se tiene con la adopción, las nuevas intervenciones en función de tener en cuenta al niño, se concibe a la familia como un derecho que tiene el niño a poder tener y ser alojado en un ámbito familiar. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sujeto de derecho en función de pensar primero en el niño? Y desde ahí, esta construcción de sujeto de derecho, la psicología cómo lo piensa y de qué estamos hablando. Bueno, María Marta, te convocamos y te damos la palabra para que nos puedas explicar. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta pregunta ya nos plantea, en primer lugar, desde la psicología, que constituirnos como sujetos, o sea, llegar a ser sujetos, depende de una construcción que lleva un proceso, por lo tanto un tiempo. Esto es lo que quiere decir que el ser sujeto no es algo ni dado de nacimiento, ni fijo para toda la vida. Y este proceso, además de necesitar de un tiempo determinado, necesita de ciertos elementos estructurantes para poder constituirse. Y el primer elemento e irreemplazable es el otro. Decimos siempre desde la psicología que cuando uno nace en un estado de prematuración, en un estado de indefensión. Y la presencia del otro, que ahora vamos a hablar de qué manera esa presencia, es fundamental, es estructurante para construirse como sujeto. Entonces, nos constituimos como sujetos con otros y a partir de otros. En este sentido, esa construcción del sujeto podemos decir que siempre es colectiva, aunque después nos hagamos sujeto o nos subjetivemos individualmente. Los otros, estos otros, vienen a aportar no solamente un enriquecimiento a nivel biológico, sino que también psíquico. En la pregunta que hacías, hablabas del sujeto de derecho desde una figura legal, y en realidad también desde la psicología, en la construcción del sujeto, lo legal o la ley también está incluida ahí. Porque decimos que para construirnos como sujetos necesitamos de la presencia de un otro, de varios otros, que lo que vienen a otorgar, en un sentido amplio, si quieren, ahora podemos profundizar, es amor y ley. Entonces, ¿cómo se hace un sujeto? Con amor y ley. Y ese amor y ley él otorga a alguien. En psicología hablamos de función materna y función paterna. No hablamos de madres, padres, progenitores, sino de funciones. Por eso, a ver, también es importante tener en cuenta que esto que vos decís, ¿no? Que no hay una función y no es que una persona en particular es la que tiene que cumplir esa función, ¿no es cierto? Exactamente, las funciones las pueden ejercer distintas personas. En realidad la función primordial desde el inicio del ser sujeto es el cuidado y la presencia.
Y Mari, te queríamos preguntar también, ¿qué pasa cuando esa función falla? ¿No? ¿Puede ser reemplazada por otros? Bueno, en realidad, si hablamos desde la psicología, fallar falla siempre. Fallo yo como madre, falló mi mamá conmigo, porque nunca se puede dar como esta construcción desde un lugar como completo, pleno. Obviamente que cuando falta, ahí sí hay un problemón, digamos, porque estamos hablando de ciertas cuestiones en estas estructuras faltantes. Estas funciones sí las pueden ejercer diferentes personas, e inclusive ni siquiera esto que hablamos función materna, función paterna, ni siquiera esas funciones están asociadas a un género. Son funciones desde un lugar, desde una posición que ocupa un otro en ese papel de acompañar el proceso subjetivo de la niña, niño o el adolescente. Y decía, yo les decía recién que además esos otros otorgan ley, porque sin la ley no hay sujeto posible desde el lugar que la ley tiene un doble carácter, porque por un lado marca lo que está bien y lo que está mal, pero por otro lado es lo que da protección y seguridad. Por eso sí, ante la pregunta si esa construcción puede darse fuera del ámbito familiar o si esa función la pueden cumplir otros que no son esos madre, padre biológicos, sí, la verdad que sí. Y María Marta, ¿cómo influye ese ámbito, ¿no?, que estábamos hablando en el desarrollo de un niño o una niña? Bien, el ámbito, ese otro significativo primordial, y esto es importante, ¿no?, que quede claro, no solo satisface necesidades biológicas, sino que también el ámbito familiar, que ahí también hago un paréntesis, porque no es lo mismo familia que ámbito familiar. Un hogar, una institución, puede también cumple la función de ámbito familiar, que es distinto a una familia, que después podemos ahondar ahí en qué da una familia, qué otorga una familia y por qué en la adopción es tan importante el derecho a la familia, ¿no? Pero te decía que ese ámbito familiar también es dador o transmisor de cultura, lenguaje, creencias, relatos, que el niño o la niña en esa construcción va a empezar a interiorizar. Relatos que vienen de guiones adultos, que cumplen la función de referente, de cuidado. Por eso la familia da ingreso a todo un mundo simbólico. No es solamente, te doy alimentación y vivienda. Claro, por eso nosotros hablamos siempre de la construcción del vínculo. Claro, los vínculos son estructurantes inclusive de lo que después esa niña, niño, adolescente será en un futuro. Por eso es tan importante. Y eso es importante, que saber que la función simbólica es también un acceso a un lugar que es dador de un montón de cuestiones, inclusive de identificaciones que el niño tiene como a disposición. Por eso, las instituciones de protección de derechos son dadoras de cultura, de cuidado, obviamente, pero también de referentes identificatorios. Esta identificación que vos contás que la familia le da, ¿no?, que la familia aporta desde lo cultural, desde las creencias, desde las religiones, desde todo el bagaje que la familia va transmitiendo, pero también ese niño viene con una propia historia. Totalmente. Y hay que tenerla en cuenta. A ver, si un niño transitó o llegó a un hogar, que ya también llega con una historia, y del hogar pasa una familia, detrás de esa historia que podríamos llamar o situaciones de vulnerabilidad previo a la institución o de institucionalización, hay una historia. Y esa historia es importante que no sea ni ignorada ni borrada al ingresar a una familia. Yo
a ver, desde mi lugar profesional, ¿no? Creo que lo primero que tiene que trabajar una pareja o una persona adoptante es la internalización de que no se empieza de cero el día que se adopta, que hay una historia vivida, que deja una marca y que no se puede tapar. Y esto hay que tenerlo en cuenta en cualquier historia de adopción. A veces pensamos en las de adolescentes, ¿no? Claro, bueno, viste que fue uno de los mitos que nosotros trabajamos, que bueno, la no adopción del adolescente, porque bueno, por su historia de origen que trae, por el comportamiento que ya tiene aprendido, bueno, ¿no? Entonces, todas estas vivencias traumáticas la vivieron y que esta familia que recibe de alguna manera teme, ¿no? Bueno, la va a poder reparar, voy a poder cumplir Totalmente. con todo ese... Pero sí, pero inclusive si se adopta un bebé también hay una historia previa antes que nazca. Deseado, no deseado, muchas veces trae un nombre, bueno, hay toda, eso es constitutivo. O un no nombre, ¿no? También, ¿Qué? a veces un no nombre. También, ¿no? totalmente. Y eso también eso es constitutivo de todo ser humano, y en algún momento esto hay que ponerlo en palabras. Lo que pasa es, yendo más a la pregunta que me haces, Laura, lo que pasa es que en el sujeto adolescente, lo que se suma al sujeto adolescente, todo sujeto adolescente, no el sujeto adolescente adoptante, ya de por sí en esa construcción de subjetividad vuelve a pasar por ese proceso y resignificar su paso por la infancia. Esto pasa en todo sujeto. Entonces, sí es importante, más allá del temor o el mito del adolescente posible de ser adoptado, que lo mismo que decíamos antes, ¿no? Que nos llega esa familia como hoja en blanco. No podemos hacer un borrón y cuenta nueva de esa vida vivida como si nada hubiese pasado. Ni siquiera para protegerlo, digamos. Claro. Llega con todo eso, llega con todas esas situaciones que nombramos como vulnerabilidad. Y esta nueva reconfiguración familiar que hablábamos de lo identitario, es desde y con esa historia a cuestas. Entonces, eso puede generar temor en el adoptante. A mí, si yo tendría que decir algo desde lo profesional, yo diría que es un momento para estar acompañado, tanto el adolescente como el adoptante o los adoptantes, acompañados profesionalmente desde un espacio terapéutico donde se pueda hablar de lo pasado, ayudar a poner en palabras esas experiencias dolorosas, vividas, inclusive que muchas veces no solo a veces se tapan desde el lugar de la familia, sino que a veces son como, ahí hay todos mecanismos también del sujeto, ¿no? De cierta culpa, de ciertas sensaciones, que a veces no es que se tapa, sino que cuesta hablarlas. Y esos espacios de contención y de ayuda profesional pueden servir al adolescente a abrir preguntas, pero también a la familia en búsqueda de respuesta, de estrategia, de toma de decisiones. Es en esta instancia, yo creo, ¿no?, que por las experiencias, lo que fuimos trabajando, las experiencias que hemos tenido, donde en el adulto se juega mucho, ¿no?, esta cosa de cómo se le referencia, cómo referencia a ese joven, ese niño preadolescente, adolescente, ¿no?, con una historia ya previa y que seguramente ya tuvo una mamá o tuvo un papá del cual seguramente debe tener recuerdos, y cómo en la familia adoptante se juega esto de cómo se lo nombra, cómo el niño, el joven nombra a esa familia, el nombre que le da, ¿no? Esto de... Sí. Nosotros hemos tenido algunas familias que adoptaron adolescentes donde el término mamá o papá no aparece, o tarda mucho en aparecer, o aparece en el afuera, no aparece en la dinámica interna. Sí, es súper interesante lo que decís, porque yo creo que, esta es una opinión personal, ¿no?,
creo que esa necesidad de nombrar es un tema de los adultos, es una ansiedad, necesidad del adulto adoptante. Y que en algún momento va a llegar o no, pero si volvemos a lo que hablábamos antes de la función, la nominación no es tan importante, pero el adulto adoptante es como que la necesita para reafirmar su querer, su decisión. Vos hablabas de esta, que puede recordar que hubo una mamá, puede recordar que hubo en un tiempo un papá, hermanos, y también referente si ha pasado por una institución, ¿no? Porque también en esos espacios, como el que ustedes habitan cotidianamente en el hogar, en ese espacio el adolescente también encontró restitución y cuidado. Entonces, esa familia adoptante va a tener que empezar a construirse en esa misma función de volver a restituir y reconstruir con toda esa mochila que trae del pasado que vos nombrás de estos recuerdos, ¿no? Poder rememorar y reelaborar también esas situaciones de descuido que en su momento formaron parte de ese proceso de constitución del sujeto. Por eso me parece que, bueno, siempre decimos, ¿no?, en psicología, que si eso se tapa, se hace síntoma por otro lado, claro. Decimos en la clínica. Y ¿es fácil? No, adoptar a un adolescente o inclusive a un niño cuando llega a la adolescencia, ¿no? ¿Es fácil? No. Por eso hay que buscar ayuda. Pero si decimos no, como el mito, a una adopción de adolescentes, además de que estamos impidiendo el derecho a una familia, a ese joven, también nos estamos ubicando solo desde el lugar del adulto y sus miedos. ¿Y saben qué miedo hay ahí en el adulto? El miedo al abandono. Claro. Es el mismo miedo fantasma que siente el niño, la niña o adolescente al ser adoptado. Es el mismo. Claro. El miedo al abandono. Sí, a no ser elegido también, sí, ¿no? Tal cual. Sí, claro, sí. O al volver, o al querer volver al hogar, o al no ser, sí. O al buscar, ¿no? Esa... Inconsciente, obviamente, muchas veces, ¿no? Pero se está quizá perdiendo una oportunidad de, pensado desde el adulto, de sus miedos, de sus fantasmas, de que ya viene con una mochila, con una historia, con un... Sí, la importancia acá de que el adulto pueda entender su rol, ¿no? Su función. Yo creo que desde ahí, desde que el adulto piensa la adopción, pensar en cuál es su función, más allá de esto, del nombre, más allá de la historia que traiga cada chico, más allá de las situaciones particulares que se dan en cada adopción y en cada proceso, la posibilidad de que el adulto entienda que lo más importante es la función que cumple en relación a ese niño joven adoptado. Bueno, María Marta, y hablando de las necesidades, ¿no?, de los adultos, sabemos que toda persona construye un deseo de un hijo, ¿no?, de un hijo ideal. Pero la realidad es que uno se encuentra con un hijo real, ¿no? ¿Cómo crees que juega esto en las familias adoptivas? Este hijo real que aparece de repente, ¿no? O que siempre estuvo, pero bueno, primero está esa figura de lo ideal. Mira, yo creo que no hay diferencia, que es lo mismo que un hijo biológico. La diferencia es que es tabú hablar de esto en una familia con hijos biológicos. Sí. Es más fácil con el adoptado, que viene con toda una historia y entonces me cae. En realidad, cuando uno desea tener un hijo, cuando lo tiene, sea por eso te digo, desde lo biológico, desde lo adoptivo, investimos a esos hijos de lo que nosotros no pudimos o nos gustaría que sean. En realidad el hijo ideal está pensado desde nuestras necesidades. Volvemos al tema de esto tan fundante del adulto, ¿no? Depositando en el hijo. Siempre está. Lo que pasa es que, bueno,
quizá cuando nos citan de la escuela y tenemos que escuchar que nuestro hijo empujó a un compañerito, se nos viene el mundo abajo, porque ahí se pone en tensión el hijo. Yo no creí, o sea, la crianza pasó por otro lado, ¿cómo me llaman por esto? Y ahí se juega esta cuestión que me parece que es un duelo desde lo psicológico, es un duelo que toda madre, padre, biológica, adoptivo, tío, tiene que hacer. Cuando encuentra esa realidad, ese quiebre entre lo que... Y como muchas veces decimos, no sé, en los trabajos, bueno, a ustedes les pasará en el hogar, o nos pasa a veces en educación, como que uno cree que esa falla se la está haciendo a uno, y en realidad es porque uno lo mide, el adulto, desde lo que debería haber pasado. Claro. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando en la adopción esto empieza como a darse en la convivencia. Porque bueno, a veces pasa que, Sí, tal cual. no sé, ustedes sabrán más, Claro. pero a veces es desde un juzgado a la familia o desde una institución va una familia, entonces uno se encuentra con todo esto en la convivencia. Sí, y yo retomo esto que vos decías del acompañamiento y de la necesidad de buscar el apoyo terapéutico y el trabajo intrafamiliar en relación a este proceso, porque como vos decís, esta idealización aparece en todas las personas que desean ser padres y tienen un hijo, independientemente de la forma en que lo puedan tener. Lo que aparece en la adopción, y es lo traumático, es que si no existe este acompañamiento y esta posibilidad de ser acompañado en estas dificultades y a veces importantes, aparece lo que con un hijo biológico no se puede hacer, que es la devolución. Exactamente, iba a eso. Y que lamentablemente hay casos sucede. Pasa, y son muy, muy traumáticos, y volvemos a esto del adulto, El y su adultocentrismo fantasía, y el pensar adultocentrismo. que el chico no cumple con mi deseo. Exacto. Y entonces la culpa es del chico. Exactamente. Es traumático, es la repetición de un trauma, es el trauma del trauma. Y por eso esto que decís es fundamental cuando las cosas empiezan a ser difíciles o incomprensibles. Inclusive sería lo ideal que mucho antes, ¿no?, de que sucedan, pero debemos recurrir a esos lugares de terceridad, Claro. que también ayudan a Claro. pensar. Y a darnos herramientas. Herramientas, inclusive, bueno, no sé cómo será, ustedes sabrán mejor cómo será en la actualidad el seguimiento de los organismos en relación a esto, pero bueno, el seguimiento de los organismos acompañado de una ayuda más profesional, más terapéutica. Sé que tengo conocimiento que existen grupos Sí. Sí, de monoparental o de parejas de acompañamiento. Es muy importante, porque también es como, primero eso, ¿no?, el dar herramientas, pero también poder, pero de verdad, esto lo digo desde lo psicológico, que esto que hablamos, por ejemplo, recién del adolescente, le pasa a todo adolescente. Claro, tal cual. Todo adolescente, porque es propio, Porque es de, propio la de la adolescencia. adolescencia. El enfrentarse a los adultos, el ponerse en riesgo hoy en día mucho más, el descubrimiento de lo sexual, la cuestión y de la caída de la identidad de los padres de la infancia, propio, inclusive familias que han adoptado nenes chiquitos también pasan por esto en la adolescencia. Familias, nada, de hijos biológicos pasan por esto en la adolescencia. Bueno, María Marta, muy clara todas tus palabras. Gracias, espero que pueda aportar a alguien como a pensar desde otro lugar. Bueno, sí, seguro, la verdad que sí. Veníamos escuchando un poco esto de que la adopción es un acto de amor, ¿no? Es darle amor, y bueno, quedó claro que es mucho más que eso, que es un acto muy importante. Así que gracias por tu tiempo y por ser tan clara en todos los conceptos. Un acto muy importante y de responsabilidad, como cualquier maternidad y paternidad, como cualquiera, no hay diferencia. Muchas gracias, María Marta. Bueno, como escuchamos,
Muchas veces la adopción suele ser mencionada como un acto de generosidad, o una segunda oportunidad, o incluso hasta una suerte de final feliz para estos niños y estas niñas. Pero detrás de cada proceso de adopción hay historias reales, hay tiempos largos, y hay un vínculo al cual se debe construir. Hay un vínculo que es fundamental para que esta construcción y esta posibilidad de una adopción se dé. Y también, fundamentalmente, debe haber un Estado presente que debe garantizar esos derechos, porque la adopción está pensada sobre todo y fundamentalmente para que cada niño y niña pueda cumplir su derecho a tener una familia, ¿no? No existe tal cosa de como el derecho a ser padres, y sí existe el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia. En el próximo episodio hablaremos sobre los tiempos de espera y cómo esto repercute tanto en los adultos como en los niños, niñas y adolescentes. Raíces y Alas, un podcast sobre adopción.